Las especies exóticas invasoras son organismos introducidos por el hombre en lugares por fuera de su ámbito natural, ya sea de manera intencional o accidental. Algunas especies exóticas se establecen y dispersan formando poblaciones en el nuevo ambiente, donde pueden convertirse en especies invasoras y crear desequilibrios ecológicos, provocando el desplazamiento o la extinción local de especies nativas, alterando la estructura genética de las poblaciones naturales, monopolizando recursos alimenticios e introduciendo nuevos patógenos y parásitos. Después de la pérdida de hábitat, las especies exóticas invasoras son consideradas la segunda o tercera causa más importante de pérdida de biodiversidad. Estas pueden causar daños irreversibles a los ecosistemas y provocar desequilibrios ecológicos entre las poblaciones de especies silvestres. Asimismo, pueden generar cambios en la estructura y composición de las especies en la cadena trófica, generando un desplazamiento de las especies nativas y potenciando la transmisión de enfermedades. Las especies invasoras se caracterizan por presentar patrones biológicos que les permiten superar a las especies nativas en diversas ocasiones. Por esto, pueden causar cambios en la composición y estructura de las comunidades bióticas y alterar los procesos naturales de los ecosistemas en una región. Algunos de los rasgos más importantes de las especies invasoras marinas son su rápido desarrollo y crecimiento, su alto nivel de tolerancia frente a diversas condiciones ambientales y un sinnúmero de estrategias de reproducción que les confiere gran capacidad de dispersión, así como una dieta nutricional bastante amplia. Cientos de estudios científicos afirman que la introducción de especies y sus interacciones con la biota nativa e introducida está alterando exponencialmente el funcionamiento de los ecosistemas naturales en todo el mundo, lo que sumado al cambio climático global y la pérdida de hábitat, presentan las amenazas más graves para la biodiversidad. Estos y otros factores pueden actuar simultáneamente, causando que se acelere la pérdida de biodiversidad en ciertas regiones. Por esta razón, los esfuerzos de conservación actuales son incapaces de seguir el ritmo a los impactos causados por las especies invasoras. Por su parte, entre los principales impactos documentados de las especies exóticas invasoras está la reducción de la biodiversidad, cuyo ejemplo más conocido y devastador es la pérdida de más de 200 especies de peces nativos en el lago Victoria en África durante los años 60, lo anterior debido a la introducción de la perca del Nilo con fines comerciales. Asimismo, en el Mar Negro la interrupción de las redes tróficas causada por el tecnófero Memphiosys lady, que arribó en aguas de Lastre, causando el colapso de la pesquería de anchoa. Para las especies exóticas marinas en general se reconocen como posibles impactos negativos la depredación, la competencia, la transmisión de enfermedades, las incrustaciones o biofouling, la herbivoría, la amenaza para las especies endémicas, la hibridación con especies nativas, la perturbación de las comunidades bentónicas naturales, la alteración del hábitat y de las funciones ecosistémicas en general. Algunas invasiones biológicas marinas son el resultado de mecanismos de dispersión natural. Sin embargo, las mayores y más importantes contribuciones a la llegada de especies exóticas se asocian con actividades antropogénicas. Algunos organismos pueden presentarse inesperadamente en actividades como el transporte marítimo y el turismo, pero también en muchos casos las especies exóticas son introducidas de forma intencional, como en el caso de las especies importadas con fines comerciales, teniendo como ejemplo algunos peces invertebrados de interés en la industria acuícola y con fines ornamentales. Por esta razón, el nivel actual de comercio global amenaza con desaparecer las barreras ecológicas entre los ecosistemas marinos del mundo a partir de la introducción de especies exóticas, pues las dos principales vías de introducción de especies marinas son la descarga de organismos presentes en las aguas de lastre, así como la llegada de organismos adheridos a los cascos de los barcos o buques comerciales. De otro lado, en algunos casos, las prácticas inadecuadas de manejo y control de especies acuáticas introducidas con fines de cultivo pueden llevar al establecimiento de poblaciones indeseadas en ambientes naturales, como el caso de la tilapia del Nilo presente en humedales de los ríos del Magdalena, Cauca, San Jorge y Sinú. El caso más popular y alarmante, el cual ha sido documentado en ecosistemas marinos del continente americano, es el del pez león, un agresivo depredador establecido actualmente en buena parte del Atlántico occidental, el cual llegó a Norteamérica como un pez ornamental común en acuarios marinos. Este exótico animal fue visto por primera vez en Colombia en el año 2008. Su belleza, pues más que aletas parece tener plumas rojas que se mueven de arriba abajo. Esto encantó a los buzos, pero el hechizo duró muy poco. Rápidamente, las costas se llenaron del pez león y este comenzó a arrasar con diversas especies.
Se cree que, por ejemplo, en la isla de San Andrés y Providencia hay más de 1 millón de estos ejemplares que devoran a diario entre 2 y 3 toneladas de peces de sus arrecifes. Científicos de la Universidad de Oregon en Estados Unidos afirman que desde que llegó a las aguas del Atlántico, la supervivencia de los peces de arrecife se ha reducido en un 80%. Con el fin de conocer ampliamente la situación del pez león en nuestro país, contactamos al chef Mark Rauch en su restaurante Criterion, el cual ha sido galardonado por la calidad de la comida, así como por la invención que le aporta cada uno de sus platos. ¿Cómo se enteró de la problemática existente con el pez león? Me comentó alguna vez hace ya casi unos 4 años y medio un comensal en nuestro restaurante en Panamá me contó la historia de que era abuso y él sacaba pez león, que era una plaga. Esa fue la primera vez que me enteré. Investigué un poco, pero quedó ahí. Después me pidieron una cena para conservación internacional en Cartagena y empezamos a investigar un poco. Entonces la propuesta es que nos comamos la plaga. Esta es una oportunidad única, es una idea única en la que el ser humano, comiéndose y llevando a niveles mínimos una especie, puede ayudar al medio ambiente. Entonces la gracia es que el pez león es delicioso y vamos a comérnoslo. Lo que yo estoy buscando no es que el pez león sea un pescado exótico dentro de mi restaurante Criterion o que sea una cosa que la gente cree que es venenosa y se lo coman por curiosidad. Lo que queremos es masificar el consumo de pez león. Ojalá que los pescadores mismos, hay que capacitarlos, yo he estado con ellos, nunca lo han probado. Ellos lo ven, le temen y lo pescan, lo botan al agua. Hay que empezar por enseñarle a los pescadores a comer pez león. Lo otro es que hay que hacerlo masivo. Ojalá, y la idea final sería que esto esté en los supermercados inclusive, que hagamos hamburguesas de pez león, que hagamos procesados de pez león y que realmente esto ayude a llevar la población de pez león a los mínimos posibles. ¿Qué es el camarón jumbo? El camarón jumbo, conocido también como camarón tigre de Asia o camarón gigante, es una especie de crustáceo decápodo proveniente del Indo-Pacífico y Asia, que ha sido durante mucho tiempo importante tanto en las pesquerías como en los cultivos en Asia, en Norteamérica, Centro y Sudamérica. ¿Por qué se considera una especie invasora? Las especies invasoras son aquellas que logran establecerse después de ser introducidas y su introducción puede ser accidental o puede ser intencional. En este caso, el Peneus monodon tuvo una introducción accidental que quizá llegó con los barcos de lastre provenientes de Asia o se escapó de algunos cultivos del Centro y Norteamérica. Logró establecerse en el Caribe y ahí su expansión por toda la costa en 8 años, volviendo a una especie invasora. ¿Qué repercusiones ha tenido con las otras especies? La reproducción de las especies invasoras es presión sobre las demás especies, ocupa sus hábitats. En este caso, el Peneus monodon se ha establecido en las zonas costeras, en estuarios, y está siendo parte de la pesquería, con efectos de competencia por alimento, por espacio, con las demás especies de camarón nativas. ¿Cuál cree usted que podría ser una solución eficaz que permita controlar la invasión de estos peces? Es muy complicado eliminar una especie invasora de un medio acuático, por la misma dispersión que tienen a través del agua. Y la única forma de disminuir la presencia de esta especie en el mar es por pesca. Es incrementar las acciones de pesca sobre esta especie de manera que el esfuerzo pesquero la presione tanto que logre disminuir sus poblaciones y mantenerlas en niveles muy bajos que no afecten las otras especies. Actualmente, Colombia ha emprendido un sistema para la prevención, el control y el manejo de las especies exóticas introducidas, teniendo en primera instancia la Guía de las Especies Invasoras Marinas y Costeras de Colombia. En ella se presentó una lista ilustrada preliminar de las especies identificadas y registradas como exóticas en los ambientes marino-costeros de Colombia hasta el 2011. Por otro lado, se tiene el análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas para Colombia, en la cual se desarrolla una investigación apoyada por el MADS y el apoyo del CDB junto con el programa Global de Especies Invasoras.
En este se plantean elementos técnicos fundamentales para la toma de decisiones de autoridades ambientales, tales como la propuesta de aplicación de metodologías de análisis de riesgo de impacto, los listados actualizados sobre especies introducidas y trasplantadas, y la propuesta de categorización de especies invasoras para su manejo. Por último, se tiene el Plan para el manejo y control del pez león Pectoris botilans en el Caribe colombiano, el cual proporciona un marco de acción para minimizar el daño ambiental. Con el fin de conocer las opiniones de la comunidad uniandina acerca de dichas especies exóticas, se realizó una encuesta de la que se tomó una muestra representativa de 100 personas. De estas, el 77% afirmaron tener conocimiento acerca del significado de una especie invasora. Sin embargo, tan solo el 58% conocía que el pez león entraba en dicha categoría. Por su parte, el desconocimiento primó en especies como la cobia y la trucha arcoíris con un 85 y 49% respectivamente. Los anteriores resultados nos permiten concluir que la disponibilidad de información, sumado a campañas de concientización, pueden generar redes de apoyo que terminen siendo grandes obras para el control y manejo de dichas especies. Como jóvenes, independiente del área en la que nos desempeñemos, podemos aportarle a nuestro país una conservación de su biodiversidad.